Efesios capítulo 6, de versículo 1 al 4. Todos de pie, en reverencia a la palabra. Dice la palabra del Señor: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Pueden tomar asiento? El pastor ha estado realizando una serie para la familia. Comenzamos con las esposas, los esposos, y ahora entonces nos estamos dirigiendo a los hijos. Y es interesante el tema de la mañana, porque el tema hablaba del no, el amoroso no de Dios. Y en la vida de los hijos, para que el amoroso no de Dios obre en la vida de nuestros hijos, es necesario que nuestros hijos sean instruidos. Amén. Y en esta noche entonces quisiera que nosotros entonces aprendiéramos algunos aspectos preliminares de lo que se trata de la crianza de los hijos. O sea, lo que nos toca a nosotros, y digo nosotros porque tengo 3 hijos, lo que toca a nosotros como padres frente a la crianza de nuestros hijos. La realidad de las cosas es que tenemos muchas familias nuevas en nuestra iglesia y tenemos muchos niños pequeños, vamos a decir de 11 para abajo, en nuestra iglesia. Y hay otros niños por venir. Amén. Y entonces enseñar sobre esto es algo muy importante, porque esta área es uno de las más importantes, es uno de los aspectos más importantes, prácticos y concretos en la vida de muchos de nosotros. Y si nosotros nos preocupamos con del Señor, si estamos preocupados con nuestro caminar espiritual, si estamos preocupados con nuestro testimonio, con nuestra familia, si nos preocupa nuestros hijos y nuestra iglesia, es esencial, mis hermanos, que nosotros aprendamos lo que la Biblia tiene que enseñar sobre la crianza de los niños, de los muchachos, de los hijos. Y mi deseo es, mi petición es, para los que están presentes y los que están escuchando a través del internet, es que va a escuchar y va a atender a mis palabras y la palabra del Señor con un corazón abierto y una mente abierta en este día. Esta área, quizás para algunos de nosotros o para algunas amistades o parientes que tenemos, es una área donde muchas personas han tenido resultados desastrosos, donde han llorado lágrimas de dolor y de sufrimiento. ¿Por qué? Porque no aplicaron completamente el consejo de Dios para la crianza de los hijos. Y entonces, en esta noche, quiero hablar acerca de lo que la Biblia enseña frente a la crianza de los hijos, y de manera especial, y será en otro tema, lo que es la disciplina de los niños, de los hijos. Vamos a cubrir mucho territorio o mucho terreno en esta noche. Y entonces, porque el asunto de la crianza de los hijos no es simplemente dar papá a los hijos, ¿ok? La crianza de los hijos no es simplemente darle papá a los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucho más allá, hay mucho más de lo cual hay que preocuparse en la crianza de los hijos. No es simplemente darle con la vara de corrección y ya terminó. No, hay mucho más. Y es una área importante, de alguna forma complejo, porque estamos bregando con el corazón de nuestros hijos.
Muchos de los problemas, mis hermanos, que nosotros tenemos en nuestra sociedad hoy en día son producto de los padres fracasando siendo padres. La delincuencia que vemos en nuestra sociedad hoy en día, en gran parte, es porque no hay papá en el hogar. ¿Están conmigo? Muchos de los problemas que nosotros tenemos en nuestra cultura hoy en día es porque no hay una familia intacta en el hogar. Muchos de los problemas que nosotros tenemos en nuestra sociedad hoy en día es porque a pesar de tener dos padres en el hogar, no están haciendo lo que están supuestos a hacer. Están distraídos con cosas que no le corresponden. Y en vez de coger en serio la tarea de criar a los hijos, están distraídos con el materialismo, con la vanidad de la vida, con tonterías, pensando que uno puede comprar la crianza de los hijos. Eso no se puede comprar. No es, por ejemplo, si soy un granjero se dice? Farmer. Si soy un granjero y no quiero sembrar para después cosechar, puedo ir al supermercado y comprar tomates y comprar lechuga. ¿Se puede hacer eso con los vegetales? Eso no se puede hacer con los hijos. Y entonces con nuestra juventud, con nuestros hijos, tenemos que invertir el tiempo, la energía, el esfuerzo de criar a nuestros hijos. Estamos en lo que estamos en nuestra sociedad porque no estamos haciendo lo que estamos supuestos a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Voy a cambiar el micrófono. Por eso es importante, ahí se escucha mejor. Por eso es importante entender lo que significa ser padre, ser madre. Por eso es importante entender lo que son los hijos. Por eso es importante entender lo que es el labor esencial, fundamental de ser un padre. Por eso es importante entender cómo el asunto de disciplina se relaciona con el deber primario de los padres. Por eso es importante entender la manera correcta de disciplinar. Y es por eso importante entender cuál es la manera incorrecta de disciplinar a nuestros hijos. Por eso es importante entender lo que es el fruto de aplicar principios bíblicos de la crianza de los hijos, y por eso es importante entender cuáles son las consecuencias de no aplicar principios bíblicos en la crianza de nuestros hijos. Este asunto de tener hijos es sumamente importante. No es que simplemente, y lo voy a entrar en más detalle después, no es simplemente engendrar seres biológicos y dejar que ellos anden como gallinas por el patio. Antiguamente, a veces, nuestros abuelos, bisabuelos y otros hacían eso, porque no sabían, no tenían la luz de la palabra, no tenían el Espíritu Santo, y entonces tenían los hijos y los soltaban así, y hacían con ellos lo que querían. Pero la verdad de las cosas es que hay una manera correcta de criar a los hijos. Tengo ahora 17 años de ser papá. El próximo mes, Lili y yo cumplimos 20 años de casado. Es increíble cómo el tiempo pasa. Yo recuerdo estar recién casado. Estar recién casado y Sandy llegó a los Estados Unidos. Iba a las reuniones de jóvenes el viernes por la noche. Tenía como 17, 18 años quizás en ese tiempo. Se veía tan flaco, tan deprimido en ese tiempo. No sé qué ha pasado. Pero tengo 17 años siendo papá. No he terminado de criar a mis hijos. Joshua tiene 17, Emma tiene 14 y Benjamín tiene 11.
Entonces, no soy un experto ni una autoridad muy grande en este tema, sino simplemente soy una persona que sigo aprendiendo, sigo tratando de aplicar principios bíblicos, sigo haciendo errores en el camino, porque todos nosotros hacemos errores en el camino, pero por la misericordia de Dios y la gracia de Dios veo algún tipo de fruto en mis hijos. Y todo lo que voy a compartir esta noche está fundamentado en la palabra del Señor, y he visto el fruto de lo que la Biblia enseña en mi experiencia. Hay muchos de nosotros aquí esta noche que quizás no han escuchado o no han aprendido lo que la Biblia enseña frente a la crianza de los hijos. Este tema es para usted. Hay muchos de nosotros que no tenemos hijos todavía. Tenemos jóvenes adultos aquí. Este tema es para usted. Hay muchos de nosotros que hemos aprendido lo que la Biblia enseña frente a la crianza de los hijos y por alguna razón hemos ignorado o hemos fallado en aplicarlo. Esto es para usted. Hay muchos de nosotros que hemos aprendido lo que la Biblia enseña frente a la crianza de los hijos y hemos estado aplicándolo en nuestras vidas. Este tema es para usted. ¿Qué quiero decir con esto? Este tema es para todos nosotros en esta noche. Entonces, no apaguen los oídos. Mantengan los oídos abiertos. Y entonces, lo que quiero hacer en esta noche, en este tema, es establecer algunos fundamentos de lo que implica la crianza de los hijos. Y la semana que viene, si el Señor nos permite, vamos a dar entonces la segunda parte. ¿Ok? Pero vamos a orar para dar inicio, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, por su bondad. Gracias, Señor, que usted nos guíe, que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, ayúdanos, Señor, a entender y aplicar lo que hemos de aprender en esta noche. Hay algo para todos, Señor. Y, Señor, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Este tema tiene 5 puntos. Yo sé, salí del 3. 5 puntos. Nathanael se ve como está desaprobando el tema. Primero, para ser un padre o una madre correcto o correcta, tiene que tener una filosofía correcta. Para poder criar a los hijos correctamente, es necesario tener una filosofía correcta. ¿Por qué tenemos que aprender acerca de la crianza de los hijos en una iglesia? ¿Por qué estamos preocupados aquí en este lugar, en este momento, con la crianza de los hijos? No estamos supuestos simplemente a estar adorando al Señor, hablando del amor de Dios, hablando del perdón de Dios, hablando de las bondades y misericordias de Dios. ¿Por qué preocuparse con la crianza de los hijos? Porque hay diferentes filosofías frente a la crianza de los hijos y las ideas y las filosofías tienen consecuencias. Hermanos, lo que nosotros estamos viviendo hoy en día es el fruto de lo que fue sembrado en los años 50 y 60 en este país. Lo que nosotros estamos viviendo hoy en día es el fruto de filosofías, especialmente de psicólogos, que fueron promovidos en nuestra sociedad en los años 50 y 60, en la generación de los baby boomers. ¿Quiénes son los baby boomers? La hermana Asia es un baby boomer. Los que nacieron durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial o después, más o menos ese plazo de tiempo. Y en ese tiempo ustedes ya eran jóvenes adultos, en los años 50, los años 60, ya eran jóvenes adultos. Y había un psicólogo llamado el Dr. Benjamin Spock. ¿Cuántos han escuchado de Benjamin Spock? Levanta la mano. 2 personas, no hay problema. Significa que son mujeres más mayores entonces que han escuchado del Dr. Benjamin Spock.
El doctor Benjamin Spock fue un psicólogo famoso en los años 50 hasta los 90 y escribió varios libros sobre la crianza de los hijos. Y su teoría era que deberíamos nosotros tratar los niños como un individuo, como una persona, como un adulto, por decir. Y que los padres deberían de tener un patrón en la crianza de los hijos donde ellos son dirigidos por los hijos. O sea, los padres van y acompañan a los hijos hacia donde los hijos van en su desarrollo. En vez del padre guiar y tomar el niño e instruirlo en su camino. En el contrario, el niño tomando al papá e instruirlo en el camino del niño. Y eso era la filosofía de los años 50 hasta los años 90. Esta teoría moldeó varias generaciones, comenzando con los baby boomers, que fueron las personas en la vanguardia de la revolución sexual en los años 60 y 70, que después tuvieron sus hijos, mi generación, la generación X. ¿Quién aquí pertenece a la generación X? Nadie sabe cuál es la generación X. Debe ser una expresión americana. Los que nacieron, vamos a decir, como de 1970, 68 hasta la 80. ¿Quién nació entre 68 al 80? Ok, hay varios. Nosotros somos lo que se dice generación X. Después, generación X tuvieron sus hijos. ¿Quiénes son ellos? Los millennials. Y generación Z, que es la generación. Los millennials sería, por ejemplo, Nathanael, es un millennial. Y Ernesto. Y entonces, generación Z, Generation Z, son nuestra juventud. Y esas generaciones fueron influidas por las teorías del Dr. Benjamin Spock. Generaciones conocidas por un materialismo extremo, un sentido que yo tengo derecho, yo merezco X, Y. Una generación conocida por su vagueza, se puede decir, lazy, vagancia, su ambición sin ética laboral y narcisismo. Eso es el producto de las teorías de Benjamin Spock. Pero hoy en día hay algo más alarmante que las teorías de Benjamin Spock. Porque Benjamin Spock todavía creía que los hijos pertenecían a los padres. Pero ¿cuál es la filosofía de hoy en día? ¿Quién va a criar a nuestros hijos? El Estado. Eso es lo que ahora está vigente. El Estado dice que sabe mejor que nosotros en cómo criar a nuestros hijos. Y es triste porque se han aprovechado de preocupaciones legítimas como el abuso de niños físico para después apoderarse de poder sobre los padres. Nosotros aquí todavía tenemos algún grado de derechos y hay movimientos ahora, hoy en día, de derechos pro padres. ¿Cuántos aquí han visto donde los padres han ido a las asambleas de la junta directiva de los colegios y han armado un lío allá por las cosas que están enseñando? ¿Cuántos han visto en la televisión y en el internet? Es una reacción a la agresividad con la cual el gobierno y el Estado han tratado de imponerse como autoridad sobre los padres frente a la crianza de los hijos. En otros países es peor. En Canadá y en Europa, mucho peor. Y claro, su patrón, su prototipo, su ideal, al final, es lo que China y la Unión Soviética tenía, que los niños pertenecen al Estado, porque son el futuro del Estado. Entonces, hoy en día, la filosofía no es lo que Benjamin Spock enseñaba.
Es simplemente que el gobierno dicta y determina lo que los padres tienen que hacer con los niños. Entonces, hay diferentes filosofías afuera. Amén. Y las ideas tienen consecuencias. Mi hijo mayor está leyendo un libro para la escuela durante el verano que se llama Las ideas tienen consecuencias. Lo que la gente piensa resulta en acción. Lo que está siendo promovido resulta en acción. Lo que Benjamin Spock enseñaba tuvo implicaciones para nuestras generaciones. Y ahora lo que el Estado está enseñando tiene implicación para nuestras generaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu filosofía de crianza de los hijos en esta noche? Porque tiene que tener una. O es Benjamin Spock, o es el Estado, o es indiferencia. O sea, ni se preocupa en tener filosofía, su filosofía es nada. ¿O es lo que enseña la palabra de Dios? Debido al hecho que el Señor es el autor de la familia, Él está en la mejor posición de enseñar a nosotros cómo crear a nuestros hijos. No el Estado, no los psicólogos, no los filósofos, no los, y aún atrevo a decir, abogados. Ellos no saben nada. El que sabe es el autor de la familia, el Señor. Y la Biblia tiene una cosmovisión para los padres. ¿Qué es una cosmovisión? Una manera de entender el mundo. Una manera de mirar a todo. Sistemático, completo, donde no hay nada que quede fuera. La Biblia, el Señor nos da el punto de vista que deberíamos tener para entender quiénes somos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Y eso incluye en la crianza de nuestros hijos. Y la pregunta que quiero hacerle esta noche es, si usted quiere aprender acerca de algo, ¿no tiene sentido ir hacia la persona que lo inventó? Hermano Sandy, ¿qué marca de vehículo tiene usted? ¿Solo la fábrica? Ok, Mazda. Si el hermano Sandy tiene un problema con su Mazda, ¿él va a ir a la Toyota para que le ayude? No. ¿A Ford? Menos. Tengo prejuicio contra el Ford. Aquí, ¿a dónde va? A Mazda, al dealer de Mazda, ¿cierto? Mejor que el mecánico en la 207. Mejor ir al dealer. Él no está allí. Mejor ir al dealer. ¿Por qué? Porque ellos conocen todos los detalles, hasta el más mínimo, frente al vehículo y cómo funciona y cómo tener el mejor desempeño con el vehículo. Entonces, si aplicamos esa lógica, ¿hacia quién vamos entonces a acudir para que nos enseñe acerca de la crianza de los hijos? El Señor. Él es aquel que instituyó la familia como institución. Él creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza, los creó. El Señor los unió en matrimonio y los permitió y los mandó a tener hijos. ¿No tendría sentido entonces que Él va a enseñar entonces a ellos y a nosotros cómo crear los hijos que Él nos da? Porque nosotros, siendo creyentes, estamos supuestos a tener la mente de Cristo y somos nuevas criaturas, entonces debemos de tener nuevos patrones de comportamiento informados por el Señor y capacitados por el Espíritu Santo. Busquen sus Biblias, Colosenses 3. Colosenses 3. Colosenses capítulo 3. Los primeros versículos
nos enseña de punto de vista teológico lo que somos en Cristo. Y nos enseña el tipo de fruto que deberíamos tener en Cristo. Por ejemplo, versículo 12. Vestidos pues, como consecuencia de toda la doctrina del Evangelio y las verdades del Evangelio, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a otros y perdonando los unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y entonces él sigue hasta el versículo 17, enseñándonos cuáles son las características del nuevo hombre en Cristo. Pero mire el versículo 18, él comienza a aplicarlos, estos principios, a áreas prácticas de la vida. ¿Y cuál es la primera? La familia. Versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Después él sigue en el contexto laboral. El hecho que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo y somos nuevos hombres, nuevas mujeres, con características nuevas, implica que debería tener relevancia en nuestra vida práctica. Y la primera área que el apóstol Pablo enseña, donde nosotros deberíamos de aplicar los principios de la nueva vida, es en la familia. Y incluye en la crianza de los hijos. Porque ¿qué dice en el versículo 21? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no desalienten. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con toda esta palabrería que he dado? Que si somos nacidos de nuevo, la manera en que criamos a nuestros hijos tiene que ser diferente también. Amén. La manera en que nosotros criamos a nuestros hijos, la manera en que nosotros conducimos nuestras familias, la manera en que nosotros ordenamos el hogar, debería ser diferente. Quizás algunos de ustedes, aquí o a través del internet, fueron criados en hogares disfuncionales. ¿Qué significa eso? ¿O mamá o papá no estaba presente? ¿Usted fue criado por una madre o padre soltero? ¿O quizás por los abuelos? Eso sucede también. ¿O quizás mamá y papá estaban, pero realmente no estaban? ¿O quizás papá era uno que abusaba a mamá y abusaba de los hijos? Quizás mamá era una alcohólica. No sé cuál es la situación familiar de usted, pero lo que yo quiero decir es que no tiene que seguir en el mismo patrón. Si estamos en Cristo, debemos ser y podemos ser diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Y la manera en la cual nosotros criamos a nuestros hijos puede ser muy diferente que el caso de nuestra propia crianza con nuestros padres o con nuestros abuelos, sea el caso. Podemos ser diferentes y estamos supuestos ser diferentes. Ok, se entiende la idea entonces que deberíamos aprender de la crianza de los hijos en la iglesia, porque hay diferentes filosofías afuera que no debería estar en nuestro hogar, y porque el Señor tiene la mejor filosofía, porque Él inventó la familia, y que nosotros como creyentes deberíamos buscar ser conformados a la imagen de Cristo, aún en cómo nosotros criamos nuestros hijos. Ok, entendemos todo eso. La pregunta es entonces, ¿qué enseña la Biblia frente a la crianza de los hijos? Antes de entrar en eso, hay que establecer entonces principios correctos.
Primero hablamos de la filosofía correcta, ahora vamos a hablar de principios correctos. ¿Y qué quiero decir con los principios? Tenemos que tener el vocabulario correcto, las definiciones correctas. ¿En qué sentido? ¿Qué son los hijos? Si yo le pregunto a usted, ¿qué significa la palabra hijos o niños? Pero mayormente hijos. Si yo le pregunto a usted, ¿qué significa la palabra hijos? ¿Cuál sería su respuesta? Según el diccionario, un hijo, y me parece que mi diccionario es un diccionario viejo porque ni sé lo que están inventando hoy en día con esta definición. Es un hijo o una hija masculino, descendiente masculino o femenino. Para muchos simplemente, los hijos son el producto de un proceso biológico. Amén. Para nuestra cultura, los hijos pueden ser vistos simplemente como lo que uno engendra biológicamente. Pero la Biblia nos enseña que los hijos son mucho más que eso. ¿Qué enseña la Biblia frente a los hijos? Busque Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3 al 5. Padres, mientras ustedes leen este versículo, trata de mirar a sus hijos. Salmo 127, del 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Nuestros hijos son un regalo, una herencia del Señor. Mira sus hijos. Son un regalo de Dios. Sus hijos son algo de ser estimado, algo de estima. Sí, a veces nos frustran, amén. Pero son de estima. ¿Qué significa? Que son valorosos, valorables, preciosos. Algo de tener como algo especial en su vida. Los hijos son preciosos, dice, como saetas en el mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Los hijos son una bendición. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Somos bienaventurados con nuestros hijos. La cultura de nosotros es interesante. La cultura de nosotros tiene dos perspectivas diferentes frente a los hijos. De un lado, los hijos simplemente son propiedad biológica. Son lo que engendramos y el Estado quiere apoderarse de ellos. Del otro lado, la gente convierte a los hijos en ídolos. Sí, son preciosos, pero no más preciosos que el Señor. Sí, son bienaventurados, fuente de bienaventuranza, pero no más que el Señor. Pero hay algunas personas que tienen sus hijos como dioses en su vida. ¿Recuerda cuando enseñamos acerca de la idolatría? ¿Qué es un ídolo? Algo de lo cual nosotros buscamos bendición y esperanza en vez del Señor. Y hay mucha gente que del otro lado levantan los hijos como un Dios en su vida. La verdad de las cosas es que nuestros hijos
No son simplemente un producto biológico, pero tampoco son Dios. Son una bendición. Son un regalo. Son preciosos. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, mire su preciosa ahora en este momento. Pero el hecho que los hijos son un regalo significa que son un regalo con el cual hay que tener mucha responsabilidad y ejercer mucha responsabilidad. Ok, ¿qué son los hijos? Segundo, ¿qué significa ser padre? Definición del diccionario. El que engendra o da luz a o cría a un niño, un padre o una madre. Otra vez, un diccionario viejo. Muchos en el mundo creen que el hecho que simplemente engendren un hijo biológicamente significa que es un padre o una madre. No, es más que eso. Hay este hombre, Nick Cannon, no sé si ustedes conocen quién es él. Algunos saben. No inventa como que mirando así. Nick Cannon creo que trabaja en el programa de America's Got Talent y esa cosa. Es un hombre que ha engendrado como 12, 15 hijos y se jacta acerca de eso. Y anda regando hijos por toda parte con diferentes mujeres, no es con una mujer. Tiene quizás 10 mujeres diferentes. Y salen las noticias, Nick Cannon va a tener otro y todo esto. Y el hecho que está engendrando hijos así, no significa que él está siendo padre a sus hijos. Es triste decir que hay gatos y perros que actúan más como una madre y un padre que mucha gente hoy en día. Es triste. Tener hijos biológicamente no significa ser mamá o papá. Claro, es su función, es su deber. Pero el hecho de que uno tiene hijos no significa que está actuando como una madre o como un padre. La pregunta es entonces, ¿cómo debería ser un padre o una madre para poder ser padre y madre? Lo que hace una mujer, una madre, no es simplemente dar a luz. Lo que hace un hombre, un padre, no es simplemente concebir un hijo con una mujer. Es criar a un niño, es instruir a un niño, es guiar a un niño, es enseñar a un niño, es preparar a un niño para la vida. Eso es ser mamá, eso es ser papá. No es simplemente tener hijos y soltarlos como gallinas por el patio. Es enseñar, es instruir, es guiar, es aún disciplinar para formar un adulto que está en el Señor, sirviendo al Señor y que es un miembro fructífero y productivo de la sociedad. Eso debería ser nuestro objetivo. ¿Cuál es el mandato que el Señor dio a Adán y Eva? Fructificad y multiplicad para llenar la tierra. Pregunto, ¿fue la intención del Señor para llenar la tierra con delincuentes? No. Es para llenar la tierra con gente que están en el Señor, que sirven al Señor y que son responsables en la sociedad, porque el Señor nos dio dominio sobre la tierra. Estamos supuestos a desarrollar la tierra en nuestro mandato. ¿Y cómo podemos desarrollar la tierra si simplemente estamos produciendo delincuentes? Amén. Y a mí no me asombra que la sociedad produce delincuentes, porque no tiene la luz de la palabra. Pero hay de nosotros si estamos produciendo
generando y creando delincuentes para nuestra sociedad. ¿Cuándo dicen amén? Se ven tan tristes esta noche, no sé qué pasa. Sonríen, todos sonríen. Entonces, ser padre, ser madre, no es simplemente tener hijos, sino instruirlos, criarlos, guiarlos, enseñarlos y prepararlos para la vida. Hermanos, nuestros hijos no pidieron nacer a este mundo. Es la culpa de nosotros. Amén. Ellos no pidieron nacer en este mundo. Nosotros los trajimos a este mundo. Ellos no fueron capacitados en el momento que nacieron para confrontar este mundo. Nuestros hijos nacieron completamente dependientes en nosotros cuando nacieron. Y el hecho que alguien reproduce y engendra a un hijo no lo hace un padre. La Biblia enseña, mis hermanos, que la función primaria de un padre es enseñar e instruir a su hijo. Busque Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra instruye es la palabra hanak. Significa entrenar, inaugurar, dedicar. Y camino es la dirección de la vida, el carácter moral. Es el deber de los padres instruir los hijos en su camino, en su vida, en su carácter moral. En ningún lugar en la Biblia es la responsabilidad del pueblo de Dios criar a los hijos. No era la responsabilidad de la nación de Israel la crianza de los hijos. En ningún lugar en la Biblia era la responsabilidad del sacerdocio criar a los hijos. No era la responsabilidad de los profetas, tampoco el templo como institución, sino simplemente, y se ve vez tras vez, es la responsabilidad de los padres instruir a los hijos. Es la responsabilidad de los padres a educar, a monitorear, a entretener, a entrenar, a disciplinar a sus hijos. No del pueblo de Israel, no del sacerdocio, no de los profetas y no del templo. No es la responsabilidad de esta iglesia criar a sus hijos. Amén. No es la responsabilidad de la iglesia criar a nuestros hijos. Es la responsabilidad de nosotros. No es la responsabilidad del pastor o de los pastores a corregir a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de la escuela a instruir a nuestros hijos. ¿En qué sentido? Al final de cuentas es nuestra responsabilidad. Es el gran problema de la sociedad hoy en día. Entrega a la escuela pública todos los aspectos de la crianza de los hijos. No. La escuela está allí para enseñar información, pero no para desarrollar el carácter moral de los muchachos. No para dar morales, se dice, a nuestros niños. Cuando yo era niño en la escuela pública, no enseñaba nada de moralidad en la escuela, que yo recuerda. Era matemática, era ciencia, era historia, era soletrear, spelling, escribir y esa cosa. Pero yo no recuerdo que en ese tiempo la escuela pública era un lugar de experimentos sociales para formar la ideología de los niños y para influir en la moralidad de los niños. No. ¿Por qué? Eso le tocaba a los padres. En esos tiempos la maestra quejaba a los padres y los padres se encargaban con los niños en la casa. Hoy en día ya no es así.
¿Por qué? Porque los padres entregan todo a la escuela pública. Hermanos, no es así. Nosotros como padres tenemos el deber, la responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Y frente a la iglesia, mis hermanos, doy gracias a Dios que tenemos un buen grupo de jóvenes ahora. Doy gracias a Dios que tenemos actividades de jóvenes. Vamos a tener una actividad esta semana. Pero aún así, no es responsabilidad de la iglesia a entretener y a cuidar a nuestros hijos. Antiguamente, Sandy, usted ha llegado y Eliezer han llegado en un tiempo en que tenemos un buen grupo de jóvenes. Pero años atrás teníamos poquitos. Pasamos por tiempos donde habían pocos. Por ejemplo, cuando Dimas y Marcos tenían quizás 12, 13 años, no había muchos de su edad. Era solamente Natanael, básicamente. Y la gente criticaba a la iglesia, que la iglesia no tenía suficientes actividades, no tenía muchos jóvenes y cosas así. Pero al final de cuentas, mis hermanos, la iglesia no es un lugar para entretener muchachos. Es para instruirlos en la palabra del Señor. Pero los padres tienen la responsabilidad primaria de entrenar a los muchachos. ¿Amén? ¿Están conmigo? Ok. Entonces, ahora entendemos qué son los padres y qué son los niños entonces. Ok. Entonces, ahora vamos para poder ser un padre correcto, entonces, primero tener la filosofía correcta. Segundo, tener los principios correctos, que son los hijos, que son los padres. Ahora entonces tiene que tener el propósito correcto. La instrucción que deberíamos dar a nuestros hijos debería cubrir todas las áreas de la vida. La instrucción que nosotros hemos de dar a nuestros hijos debería de cubrir todas las áreas de la vida. El hogar debería ser la fuente de toda la instrucción para los niños. ¿Están conmigo? ¿En qué aspectos? Espiritual. Nos toca a nosotros los padres enseñar la fe a nuestros hijos. Deuteronomio 6, 4 al 9. Vuelve a Deuteronomio 6, 4 al 9. Dice, Deuteronomio 6, 4 al 9. Aquí comienza con doctrina. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí está doctrina. Ahora la aplicación a la vida práctica. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, el deber para los padres. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles son las palabras? Todas las palabras que el Señor ha dado. Y de manera especial, versículos 4 y 5. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces nos toca a nosotros los padres a repetir la fe, las palabras de la fe, las enseñanzas de la fe, la doctrina de la fe a nuestros hijos. Y debemos de hablar de ellas, hablar de esas palabras, estando en la casa, y esto es una técnica literaria judía, estando en la casa y afuera en la calle, al acostarte y cuando levantes. ¿Qué quiere decir? En todo tiempo y en todo lugar. Deberíamos nosotros, los padres, nuestro deber es instruir a nuestros hijos en la fe. Al final de cuentas, no es de la iglesia. Amén. Sí, la iglesia es para instruir. Sí, la iglesia es para educar. Porque tiene pastores que pueden dedicarse a estudiar
y todo, y traer palabra de Dios. Pero mi pregunta es, ¿qué hacemos con lo que escuchamos aquí cuando llegamos a la casa? ¿Hablamos de lo que hemos escuchado? ¿O queda aquí y nunca más sale de este lugar? Amén. Cuando lleguemos a la casa, por ejemplo, las damas estuvieron en la reunión de damas, y yo me incluyo en este paquete. Las damas estuvieron en reuniones de damas, los varones en varones, y los jóvenes y los niños en sus actividades hoy día. Cuando lleguemos a la casa en la noche, preguntamos, ¿y qué aprendiste en la reunión de damas hoy día? Esposos, ¿tiene alguna idea de lo que su esposa ha aprendido en las reuniones de damas? A lo mejor están aprendiendo de feminismo radical ahí y ni nos demos cuenta. Un movimiento silencioso, pernicioso, feminista aquí en la iglesia. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque lo que nos preocupa es comer cuando lleguemos a la casa. Esposas, ¿usted le pregunta a sus esposos lo que aprendieron en la reunión de varones? Padres, ¿preguntan a los jóvenes lo que han aprendido en las reuniones de jóvenes? ¿O simplemente nuestro deseo es no que se entretenga el muchacho? Queda entretenida la muchacha. Si eso es el valor que nosotros damos a lo que ellos están aprendiendo, poco van a sacar entonces. Amén. Es nuestra labor. La iglesia provee recursos, pero al final de cuentas, si no aprovechamos de los recursos, ¿para qué sirve? Amén. Ese lugar, al final de cuentas, no es un show. No es ser entretenido por gritos y por brincar y por esto y aquello y decir amén y esto y aquello. No. ¿Qué estamos haciendo con lo que aprendemos aquí? Porque al final lo que nos interesa a nosotros como pastores y también los que dirigen las reuniones de damas, varones y jóvenes y niños, es que saquemos algún provecho. Amén. ¿O es este lugar simplemente un circo con diferentes tiendas? Amén. Pero nos toca a nosotros padres instruir a nuestros hijos en la fe. Al final de cuentas, no es la responsabilidad de la iglesia. No era la responsabilidad del templo, no era la responsabilidad de los profetas, tampoco de los sacerdotes. Claro, yo entiendo, eso es el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo. Pero si nosotros como iglesia estamos haciendo lo que hacemos, al final no podemos meter las cosas en la cabeza y mover la voluntad para hacer lo que se ha enseñado. Nos toca a nosotros padres y papá de manera especial instruir a nuestras familias en la fe. Amén. Entonces, tenemos que instruir en las cosas espirituales. Tenemos que instruir en las cosas morales. No morales como Sonia Morales, pero en morales, de moralidad. Nos toca a nosotros enseñar a nuestros hijos que la mentira es pecado, que el hurto, el robar es pecado, que deberíamos compartir con los demás, que deberíamos preocuparnos con los demás, que no deberíamos de herir a los demás. Esos son deberes de nosotros los padres, no de la escuela, tampoco de la iglesia al final de cuentas. Nos toca a nosotros enseñar las cosas prácticas. Y hermanos, es increíble cuán incompetente la juventud es hoy en día para vivir la vida práctica. Amén. Y no estoy aquí ofendiendo a nuestra juventud, no estoy hablando de nuestra juventud aquí. Estoy hablando en términos generales. Los muchachos hoy en día o no aprenden nada de la vida práctica o
porque los padres no lo enseñan o porque los padres hacen todo por los hijos. Amén. Tenemos que instruir a nuestros hijos aún en las cosas prácticas de la vida. ¿Cómo bañarme? Aún detrás de las orejas. Porque ahí es bien sucio, amén. ¿Cómo comer correctamente? Papitas no es comida. Pizza no es comida, aunque me gusta. ¿Cómo arreglar algo en la casa? ¿Cómo colocar un clavo? ¿Cómo poner un piso? ¿Cómo arreglar la tubería debajo del fregadero, hermano? Bueno, ¿sabe qué, hermano? No, ¿sabe qué? Cuando él llega entonces al momento de casarse y tiene su propia casa, lo que sea, él con YouTube se van a arreglar las cosas. ¿Ok? Va a tener que aprender a solas. ¿Cómo lavar un carro? ¿Cómo cocinar? ¿Cómo colocar un botón en la camisa en vez de botar la camisa? ¿Amén? O en vez de pagar $20 a un sastre, ¿se dice? Para que coloque el botón. Aprender cómo colocar un botón. Aprender a lavar la ropa. Y el problema es que nosotros, mis hermanos, o no enseñamos, o no tomamos el tiempo para enseñar. Padres, buscan esos momentos para enseñar a sus hijos. No hagan las cosas a solas y que los hijos estén en la casa mirando televisión mientras está arreglando usted algo. Aprovechen esos momentos de enseñanza para enseñar a nuestros hijos. Y madres también. Le voy a dar un ejemplo. Joshua voy a hablar de Joshua. Joshua estaba afanado para sacar el permiso para manejar. Ya Joshua anda en la calle, manejando. ¡Qué terror! No porque maneja mal, porque maneja bien. Es simplemente como papá con seguro, me da terror. ¿Ok? Pero yo le dije a Joshua, ¿tú quieres el permiso? Tú arreglas todos los papeles para ir al motor vehicles. Yo no levanté ningún dedo. Demoró algunos meses. No porque, francamente, fue una estrategia para prolongar el asunto. Pero también era para enseñar a mi hijo que él tiene que aprender a investigar, a buscar la información, a llenar los papeles, a juntar todo. Él me enseñó todo lo que tenía, me hizo preguntas, ningún problema. Pero yo no levanté ningún dedo. Y finalmente él lo hizo. Y fue con Lily al Motor Vehicles. Y allá en New Jersey es algo ridículo. Hay que sacar un permiso para sacar un permiso. Yo no entiendo eso. Entonces sacó el permiso para el permiso. Y después él estudió y yo lo llevé, hizo su examen, entregó toda la otra papelería que tenía que entregar y ahora anda por la calle. Porque tiene que aprender. Y yo tengo la tendencia de simplemente hacer las cosas. Porque es más rápido y me frustro y quiero hacer las cosas. Pero hacemos daño siendo así, mis hermanos. Hacemos mucho daño. Mi mamá, eso es para las madres, cosas prácticas. Mi mamá siempre quejaba que nosotros no hacíamos nada en la casa. Entonces, cuando nos animábamos para arreglar la cama, ¿qué hacía mi mamá después? Lo hacía de nuevo. Porque no estaba suficientemente bien hecho. Y entonces, ¿qué incentivo tiene uno para hacerlo? Hacemos más daño teniendo una actitud como esa. Entonces, cuando ella después quejaba, yo no tenía pena de ella.
No, en serio. Yo no tenía pena de ella, porque ella desarreglaba la cama y lo hacía de nuevo, porque no cumplimos. En vez de decir, ven acá, haga esto mejor y dejar que nosotros lo hagamos la próxima vez. No, ella no lo hizo, no nos instruyó. Hasta este día yo no sé hacer una cama. No, yo sé. Pero aún en las cosas prácticas, mis hermanos, por ejemplo, otro ejemplo, tanta cosa viene a la mente. Con mis hijos, especialmente con el mayor, porque ya es mayor. Cuando él no logra hacer algo, yo no entro de una vez para hacer lo que él no puede hacer. Entonces, si él no sabe cómo arreglar algo en el cuarto, vamos a decir, arreglar un mueble que está un poco dañado o algo así, yo le hago preguntas. En vez de hacerlo yo, ¿has considerado esto y por qué no has considerado aquello? Para provocar que él piense y comience a ser creativo para arreglar las cosas, para solucionar las cosas. Porque la vida hoy en día, los muchachos faltan creatividad. En inglés se dice, faltan hustle. ¿Qué significa eso? Esa iniciativa para solucionar de una forma u otra. Simplemente se tiran los brazos al aire, se frustran y quedan ahí. Así. No. Tiene que solucionarlo. Arregle tu problema. Porque no vamos a estar vivos para siempre. Amén. Y nos toca a nosotros, padres, a capacitar a nuestros hijos para vivir la vida. Yo buscaba esas oportunidades. Jóvenes, si sus padres no lo hacen, empuja a ellos que te enseñan. Mi papá era el tipo que hacía sus cosas sola, solucionaba. En mi juventud, yo lo buscaba para ayudarle, para yo aprender algo. Por eso no soy un 0 a la izquierda, soy un 0 en el 0, pero no soy un 0 a la izquierda. En las cosas manuales. Porque por lo menos sé algo, un poquito de algo. Y YouTube es mi compañero también. Pero jóvenes buscan de sus padres enseñarte. Muchachas, ¿no saben cocinar? Empuja a su mamá que te enseñe a cocinar. Madres, tengan visión para con sus hijas. Enséñales a cocinar. Y cuando cocinan mal, no critica, sino ayude para que se mejore. Amén. Y papá, no critique. Simplemente alabe, elogia su hija. Hay que buscar esas oportunidades, hermanos. Instrucción en lo espiritual, instrucción en lo práctico, instrucción en lo académico. Hay una gran falta hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, en tiempo y esfuerzo de parte de los padres frente al desarrollo académico de sus hijos en los primeros años, antes de ir a la escuela. Desde el nacer hasta el kinder, hay mucho desarrollo que está sucediendo en el cerebro de su hijo, de su hija. Pregunto, ¿está leyendo a su hijo? ¿Leyendo a su hija todos los días? ¿Quieres un hijo, una hija que ama la lectura? Hay que leer desde que nazca. Mis padres no leen. A mí no me gusta leer. Sorpresa. Revelación. No me gusta tanto leer. Disfruto sí, pero no tengo un amor por la lectura. Soy una persona, simplemente me gusta hacer las cosas y terminar las cosas. Pero gracias a Dios por mi esposa, porque ella leó a mis hijos desde que nacieron y los tres
le encantan la lectura. Y yo sé que Dimas le encantaba. Ustedes tenían que quitarle libros como de castigo, porque leía tanto, porque era un exagero, yo recuerdo. Estamos leyendo a nuestros hijos desde nacer. Es tan esencial, mis hermanos. Es tan esencial. Y voy a repetir algo que enseñamos 2, 3 semanas atrás. Quita el celular de sus hijos. No tienen por qué tener un celular un niño pequeño. Eso va a dañar el desarrollo del cerebro de su hijo. Estaba contando a algunos hermanos hoy en día para que conecte con lo que enseñamos hace algunas semanas atrás. Vi un reportaje ayer de una gorila en el zoológico de Chicago, que es un viciado a las redes sociales. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? Porque tiene un vitral y la gente muestra el celular, la pantalla a la gorila y comienza a poner TikTok. ¿Recuerda que hablamos de TikTok? Y ya, uno tras uno. Y el gorila ahí fascinado mirando. ¿Qué fue lo que resultó? La gorila no hace nada ahora. Simplemente se siente en el mismo lugar esperando que la gente llegue con los celulares. No juega con los otros gorilas. Se ha desinteresado de la sociedad de gorilas. Aún los otros gorilas le dan una pela, no se da cuenta porque está embobado esperando que y te voy a decir algo, y es un gorila teenager de 16 años. Sí, decía el reportaje, se lo voy a mandar a todos para que no piense que estoy inventando. Un gorila teenager, ¿qué es eso? Dopamina. Recuerda que hablamos de dopamina. Pierde todo interés en lo que es la vida real y ahí está sentado esperando que alguien le traiga un celular y TikTok para mirar. Y supuestamente le gusta ver videos de animales. No, en serio, decía el reportaje. Pregunto, si eso está pasando con un gorila, ¿estamos mucho mejor nosotros? No. Y es tan dañino al desarrollo de un niño pequeño. El celular, la tableta, toda esta cosa. ¿Por qué? Ya lo aprendimos hace 2, 3 semanas atrás. No logran mantener atención. Se convierten en niños hiperactivos que no pueden enfocar en nada. ¿Por qué? Porque nosotros descuidamos. Y no invertimos en el desarrollo intelectual, en el desarrollo cerebral de nuestros hijos. Quite los celulares de las manos de nuestros hijos. Amén. Tenemos que enseñar a nuestros niños a leer, instruirlos en la matemática, de dónde venimos y todo eso. Y voy terminando con esto. ¿Cuándo es entonces, mis hermanos, que debemos entonces de instruir a nuestros hijos? ¿Cuál es el tiempo correcto? Hablamos de la filosofía correcta, del propósito correcto, de los principios correctos. Ahora, el tiempo correcto. Desde su nacimiento. Eclesiastés 3, 1 al 2. Búscalo, por favor. Eclesiastés 3, 1 al 2. Eclesiastés 3, 1 al 2. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. La instrucción y disciplina debería comenzar a temprana edad porque es el tiempo de edificar, es el tiempo de plantar, es el tiempo de instruir a nuestros hijos, mis hermanos, desarrollar su carácter,
Desde que nazca el niño ya es el tiempo para instruir. Y es el tiempo para disciplinar. No tenemos el lujo de esperar. Desde que nazca, comencemos a instruir. Leerle la palabra. Leer libros. Enseñarle lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Con mis hijos teníamos se llamaban los 10 mandamientos de la casa. Y estaba colgado en la pared. Así ellos sabían las reglas de la casa. Y una de ellas era no subir a la ventana por si acaso. Por lo que el pastor contó en la mañana. No subirse a la ventana. Entonces cuando Joshua subía a la ventana, qué bueno que estaba desnudo porque le dábamos una pela después. Desde temprana edad. Quizás usted en esta noche no comenzó de temprana edad. Ya sus hijos tienen 5, 7, 9, 10. Comienza hoy. Busque consejo. Sí, se ha atrasado. Pero ¿sabe qué? Si honramos a Dios, Dios nos va a honrar. Y el Señor puede tener misericordia y el Señor puede transformar nuestros hijos. Si tienes un joven, teenager, y no ha aplicado, no ha instruido su hijo, su hija, tampoco es demasiado tarde. Busque consejo para hacerlo correctamente, saludablemente, sabiamente. Pero incrementa principios bíblicos en su hogar desde hoy día. Lo ideal es desde que nacen. Pero no espere demasiado tarde. Comienza hoy día. Vamos a dejarlo allí, mis hermanos, porque la semana que viene entonces vamos a entrar entonces en cómo instruir y en cómo disciplinar la semana que viene, ¿ok? Todos de pie. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por su palabra, que nos enseña, que nos guía, que nos ayude, Señor, para que podamos vivir vidas, Señor, fructíferas, Señor, en el centro de su voluntad, Padre. Padre, pido por los padres aquí presentes y también los que están mirando a través del internet, Señor. Padre, ayúdanos a nosotros, Señor, a instruir a nuestros hijos de acuerdo a su palabra y no de acuerdo a las filosofías de este mundo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.